Capítulo 11. Tan pronto como murmuró eso, un aura azul suave lo envolvió. ¿No es esa sensación? De inmediato, recordó el rostro de Ji Hui. Mientras ella lo curaba, sintió una sensación similar a la que sentía ahora mismo. Si tuviera que poner este sentimiento en palabras, sería como una ráfaga de aire refrescante que entra en sus pulmones antes de salir de nuevo, ¿algo así? Sintió que el aura azul se disipaba lentamente. Por alguna razón, se sintió un poco arrepentido. Jinwoo se levantó del suelo y saltó ligeramente en el lugar y estiró su cuerpo de un lado a otro. ¿Cómo puede ser esto? Su corazón, que parecía a punto de estallar, latía con calma, y su respiración agitada también se había estabilizado. No sentía ni una pizca de fatiga. Su cuerpo, que estaba a punto de desmayarse, se sentía renovado, como si acabara de despertarse tras una noche de buen descanso. En otras palabras, el efecto fue de primera. ¿No es esto realmente asombroso? Los ojos de Jinwoo ahora parecían círculos. No estaba seguro de si se trataba de algún tipo de magia, pero este fenómeno podía transformarlo de la forma más asombrosa, sin duda. En ese caso, ¿esos puntos de estadística serían los mismos? Cuando Jinwoo giró la mirada, vio una pequeña caja apoyada sobre la cama y su propia ventana de estadísticas flotando en el aire. Supongo que eso de allí es la caja aleatoria. Pero lo importante era su ventana de estadísticas. Esta ventana mostraba información simple sobre él. Nombre, Seon Jinwoo. Nivel, 1. Clase, ninguna. Título, ninguno. Caballos de fuerza, 100. Diputado, 10. Cansancio, 0. Estadísticas. Fuerza, 10. Resistencia, 10. Agilidad, 10. Inteligencia, 10. Percepción, 10. Puntos disponibles para distribuir, 3. Habilidades. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel max. Tenacidad NVL, 1. Habilidades activas. Dash NVL, 1. La estadística que vio era bastante similar a la de un personaje inicial de un juego en línea que solía jugar hace muchas lunas. ¿Es este mi valor de estadística actual? Su nivel actual era 1. Todas sus estadísticas también estaban en lo más bajo del montón. Si pensaba en la realidad actual de cómo era, aquella en la que estaba clasificado como el más débil incluso entre los cazadores de rango E, entonces no había nada de qué sorprenderse. A lo que le prestó atención fue a la columna habilidades. Una habilidad pasiva llamada tenacidad y una activa llamada carrera. Por alguna razón, se sentía bastante familiarizado con ellos. Ya lo recuerdo. Ayer, o para ser más precisos, allá por el amanecer de esta mañana, recordó haber escuchado esas palabras mientras era perseguido por los 100 pies en la zona de penalti. Probablemente sucedió después de 3 horas de correr constantemente por su vida. De repente, recibió un par de mensajes nuevos. Habilidad, Dash NVL. Una hectárea ha sido aprendida. Se ha aprendido la habilidad tenacidad NVL, 1. En aquel entonces, estaba demasiado ocupado corriendo como para pensar en su significado, pero ahora era otra historia. Jinwoo confirmó las explicaciones disponibles para las habilidades. Habilidad, Dash NVL, 1. Habilidad activa. Maná necesario para activar, 5. Correr constantemente fortaleció tus piernas. Al activar esta habilidad, tu velocidad de movimiento aumenta un 30%. Durante su activación, se gasta 1 de maná por minuto. Habilidad, tenacidad NVL, 1. Habilidad pasiva. Maná necesario para activar, ninguno. Posees una tenacidad incansable. Cuando tu resistencia baja del 30%, esta habilidad se activa automáticamente y reduce el daño recibido en un 50%. ¿Aprendí Dash Tenacity porque corrí tercamente como si no hubiera un mañana? Eso parecía ser correcto.
En otras palabras, si repitiera una determinada acción una y otra vez y cumpliera las condiciones requeridas, podría aprender nuevas habilidades. ¡Santo cielo! ¿No fue esta una ventaja increíble? El problema era que las habilidades que usaban los cazadores individuales se adquirían cuando pasaban por el proceso de despertar, o se aprendían a través de objetos llamados piedras rúnicas que caían muy raramente de los monstruos de rango A y superior. Es comprensible que los precios de estas piedras rúnicas comiencen desde los más bajos de varios cientos de miles de wons hasta las decenas de miles de millones de wons en el extremo superior. En la última subasta, la piedra rúnica más cara se vendió por unos 70.000.000.000 TL, más de $62 millones. Aparentemente, esta piedra rúnica contenía una habilidad que podía revertir a muchas personas heridas a sus condiciones originales de una sola vez, y fue adquirida por un sanador anónimo de rango S en el extranjero que supuestamente había vaciado todos los ahorros de su vida. El corazón de Jingwoo comenzó a latir más rápido. Una habilidad que aumentaba su velocidad de movimiento, así como otra que disminuía la cantidad de daño recibido. Claro, no eran tan buenas como esas habilidades que se vendían por miles de millones de wons, pero aún así le parecían increíbles. Y además las aprendió gratis. Su valor general de energía mágica era demasiado bajo, por lo que sería difícil usarlos correctamente, pero aún así, era mejor que no conocerlos, ¿no? Además, la habilidad tenacidad ni siquiera necesita maná para activarse. Parecía que este maná era su energía mágica. De ser así, aunque no tuviera mucha energía mágica, podría usar libremente la habilidad tenacidad. Eso por sí solo ya era una gran ventaja. ¿Por cierto que podrá ser esta cosa desconocida? Lo desconocido que ocupaba un espacio entero en la columna de habilidades pasivas. Como estaba ubicado en la columna pasiva, eso significaba que se activaba automáticamente, pero no había ninguna explicación ni información al respecto. Ni una sola pista, ¿eh? La cantidad de información que podía obtener era demasiado limitada. Aunque se devanara los sesos intentando descifrarlo, sabía que no habría respuestas. Así que Jingwoo desvió la mirada hacia otro lado. Puntos de estadísticas, ¿verdad? Allí quedaron los 3 puntos de estadísticas adicionales que obtuvo como recompensa y aún quedan por distribuir. Estoy seguro de que esto significa que puedo aumentar cualquiera de mis estadísticas en 3 puntos, ¿verdad? Había 5 categorías en la lista de estadísticas. Quizás porque era apenas de nivel 1, los valores de cada estadística eran, como mínimo, simples. Sin embargo, si consideraba cómo funcionaba la realidad, no podía tomar estas estadísticas a la ligera. Si sus habilidades cambiaran realmente con una decisión de un momento, entonces ¿quién en este mundo sería capaz de tomar tales decisiones tan casualmente? La expresión de Jingwoo se volvió seria. La fuerza sin duda se refiere a mi poder físico. Podía descifrar más o menos el significado de fuerza, resistencia y agilidad. Al fin y al cabo, esas eran las estadísticas que uno encontraría a menudo en los videojuegos. La pregunta era sobre las 2 últimas estadísticas, inteligencia y percepción. Y, al igual que antes, el sistema hostil no ofreció ninguna respuesta. Si aumentara su inteligencia, ¿se volvería más inteligente, por ejemplo? Y, si aumentara su percepción, ¿se volvería más sensible? Cualquiera que haya sido el caso, sintió que esas 2 estadísticas realmente no le parecían tan útiles en este momento. Para empezar, era un cazador cuerpo a cuerpo. Lo que necesitaba era poder, velocidad o incluso resistencia. Si me pidieran que eligiera entre los 3, inevitablemente elegiría fuerza. Si fuese más fuerte físicamente, muchas cosas le resultarían mucho más fáciles. Además, quería descubrir qué tipo de cambio se produciría en su cuerpo al aumentar los valores de las estadísticas. Como creía que este cambio sería mucho más notorio con el aumento de la estadística de fuerza, terminó invirtiendo los 3 puntos en ello. Los 3 puntos apuntan a la estadística de fuerza. Fuerza, 13. Puntos disponibles para distribuir, 0. ¿Eso es todo? En efecto, parecía que así era.
El único cambio que pudo notar fue el valor de la estadística de fuerza que flotaba frente a sus ojos como una proyección holográfica cambiando de 10 a 13. A diferencia de cómo era en los dibujos animados o las películas, su cuerpo no se sentía como si estuviera desbordando de poder incontrolable ni nada por el estilo. ¿Realmente cambió algo o no? Decidió usar sus músculos para averiguarlo. Jin-woo se paró junto a la cama y la levantó. Sintió un poco de peso, pero pudo levantarla con más facilidad de lo que creía. Sin embargo, le resultó imposible determinar si se debía a que la cama era ligera o a que su fuerza había mejorado. Debería haber levantado la cama primero antes de gastar los malditos puntos. Como ya había gastado todos los puntos antes de confirmar, era difícil notar la diferencia entre antes y después. Solo si tuviera más puntos para gastar. Jin-woo se humedeció los labios con arrepentimiento solo para que un cierto recuerdo saltara a su mente. Las recompensas de la búsqueda de penalización. Hoy no fue la única vez que pudo completar las misiones diarias. Casi murió, pero sin duda completó la misión de penalización y recordó haber visto el mensaje sobre las recompensas disponibles. Jin-woo abrió apresuradamente el buzón. Las recompensas por completar la misión de penalización ya están disponibles. ¿Te gustaría confirmar las recompensas? T/N. Lo sabía. Jin-woo apretó los puños con fuerza. Por supuesto que sí. Las siguientes recompensas están disponibles. Recompensa 1. 3 puntos de estadísticas adicionales. Recompensa 2. Una caja al azar. ¿Te gustaría coleccionarlos todos? A diferencia de las recompensas de misiones diarias, la opción de recuperación de estado completa estaba ausente, pero bueno, lo que necesitaba ahora mismo eran puntos de estadísticas adicionales de todos modos. Estuvo momentáneamente preocupado por la gran diferencia en las recompensas, ya que provenían de una misión de penalización y todo eso, pero se sintió aliviado al encontrar 3 puntos esperándolo. Jin-woo tarareó alegremente para sí mismo. Añade los 3 puntos a la estadística de fuerza. Fuerza, 16. Su fuerza saltó de 13 a 16. Jin-woo se paró de nuevo junto a la cama y puso fuerza en sus brazos. Y pudo levantar la cama con mucha más facilidad que antes. Ahora notaba la diferencia. Es real. Su fuerza física había mejorado mucho. Si considerara el cambio solo a través de las estadísticas, entonces el valor inicial de 10 había aumentado en un 60%, así que ¿cómo podría no notar la mejora? Ahora sintiéndose completamente eufórico, recorrió la habitación y comenzó a recoger no solo la cama, sino todo lo que pudo encontrar y, en general, hizo un desastre con las cosas que había dentro. Solo cuando la enfermera jefe que pasaba por allí oyó el alboroto y lo reprendió, dejó de hacer tonterías. Lo siento mucho. Tan pronto como el enfermero jefe salió de su habitación, Jin-woo dejó escapar un suspiro de alivio. Uf. Sin embargo, no podía calmarse en absoluto. Su corazón latía como loco. Pum, pum. Pum, pum. De hecho, realmente le dolía el pecho. La misión diaria que seguirá apareciendo todos los días y los puntos de estadísticas como recompensa. Mientras este fenómeno inexplicable no terminara de repente, podría vivir una vida completamente diferente a la que había llevado hasta ahora. Esta fue una oportunidad increíble para él. Además de eso, la ventana de estadísticas también mostró su nivel. ¿Eso significa que también puedo aumentar mi nivel? Al final, Jin-woo negó con la cabeza. No hay manera. Eso sería demasiado bueno para ser verdad. De todos modos, no esperaba llegar tan lejos. Las recompensas de las misiones por sí solas le bastaban. Usaba sus estadísticas para mejorar sus habilidades. Cada día se hacía más fuerte que ayer, y hoy era más fuerte, y mañana era más fuerte que hoy. ¿Yo, cada vez más fuerte? El cazador de rango E, y además, siempre se burlaban de mí como el arma más débil. Ni siquiera pensó en ascender hasta el rango S o A. Incluso la noción de llegar al rango C o D, como esos cazadores con los que había estado trabajando, seguramente sería vista como algo ridículo. De hecho,
Lo señalaban con el dedo despectivamente y se reían a carcajadas. ¿Seon Jin-woo se estaba volviendo más fuerte? ¿Ese Seon Jin-woo, el único en este planeta? Sin embargo, no le importaba que se rieran de él. No, ya estaba acostumbrado a ser el blanco de muchas bromas. Simplemente estaba feliz de que se le hubiera presentado una oportunidad, eso era todo. De repente, un signo de interrogación flotó sobre su cabeza. ¿Podría ser este el proceso de mi Vridaspara? Aunque extremadamente raros, los casos de cazadores de nivel inferior que subieron a la cima a través del redespertar habían sucedido antes, con seguridad. Si es así, ¿podrían aquellos cazadores que se hicieron más fuertes a través del redespertar experimentar una situación similar a la suya? Vamos a averiguarlo. Sintiendo genuinamente curiosidad ahora, Jin-woo se sentó frente a una computadora ubicada en la esquina de la habitación del hospital. Dado que se alojaba en una sala VIP proporcionada gratuitamente por la Asociación de Cazadores, esta computadora no era el único elemento de comodidad que encontraba allí. Toca, toca, toca. Los dedos de Jin-woo escribieron rápidamente en el teclado. V//inversa ISTN0, V, el /B, I, N, // para la mejor experiencia de lectura de novelas. Buscando, buscando y luego, más búsqueda. Visitó innumerables sitios web. Incluso entró en sitios web a los que era imposible acceder sin licencia de cazador. Incluso llegó a pagar por información y siguió revisando todos los documentos y artículos que encontró. Sin embargo, en lugar de encontrar eventos similares al suyo, tampoco pudo encontrar una sola mención de algún precedente. Es diferente. Resultó que su nuevo despertar fue completamente diferente a los normales. La mayoría de los demás cazadores que pasaron por el proceso de redespertar obtuvieron su nueva fuerza a través de un proceso aproximadamente similar al de su primer despertar como cazadores. Ninguno de ellos había experimentado escuchar voces extrañas al borde de la muerte, ni tampoco pudieron aumentar su fuerza a través de valores de estadísticas y cosas así. Capítulo 12. Aún así, no puedo estar seguro. Para estar 100% seguro, Seon Jin-woo abrió anónimamente un hilo en el foro de Internet exclusivo para cazadores con licencia. Título: Me ha pasado algo raro. Descripción: de repente puedo ver mis estadísticas en números como en un videojuego, e incluso puedo aumentar sus valores. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Debajo de esa publicación OG, los comentarios estallaron figurativamente. Anónimo: jajaja, ¿por qué no dejas de hacer tonterías, amigo? Anónimo: ¿no es solo un loco? Anónimo: perdió la maldita cabeza. Anónimo: quizás hayas jugado demasiados juegos. Anónimo: ¿por casualidad eres dibujante? Anónimo: ve a visitar el hospital más cercano, ¿de acuerdo? Anónimo: me gustaría escuchar los detalles primero. Anónimo: dejen de aceptar todo tipo de basura solo porque tienen la licencia de Hunter. Este foro necesita una limpieza. En serio ahora, TL, eliminé todas las jergas y emojis de internet puramente coreanos. Aprendí la lección de mi novela anterior. Nos inundaron decenas de comentarios, todos con contenidos aproximadamente similares. Eof. Jin-woo dejó escapar un gemido. Había pasado mucho tiempo investigando, pero no tenía nada que mostrar a cambio. Lo llamaron loco en el foro y lo menospreciaron. Hizo todo esto, pero al ver que no había información que recopilar. Supongo que mi caso es realmente único. Él era el único bajo los cielos. El cazador más singular del mundo. Aún necesitaba algo de tiempo para darse cuenta de cuánta ayuda le proporcionaría este extraño fenómeno y hasta dónde podría crecer realmente gracias a él, pero al menos tenía una buena sensación sobre todo el asunto. Cuando echó un vistazo afuera, la noche se había profundizado considerablemente. ¿Cuándo se hizo tan tarde? Jin-woo frunció el ceño profundamente. Le dolían un poco los ojos después de mirar fijamente el monitor de una computadora durante tanto tiempo. Jin-woo se masajeó la frente y se levantó de la silla para relajar el cuerpo con un estiramiento suave. Movió el cuerpo de un lado a otro un rato. Dobló el cuerpo 90 grados y fue entonces cuando descubrió dos pequeñas cajas olvidadas en el suelo. Ah.
Las cajas aleatorias. 2 cajas envueltas en envoltorios de regalo monótonos y rematadas con una cinta exactamente como las de los videojuegos. Debieron haberse caído de la cama cuando estaba haciendo un desastre en la habitación antes. Se había olvidado por completo de ellos tras recibirlos como recompensa. Jin-Woo tomó la caja más cercana y abrió la tapa. ¿Una curita? Se quedó mirando estupefacto por un rato aquello que parecía exactamente una curita normal, solo para que la información sobre ello apareciera encima en letras verdes. Artículo, curita. Una curita común y corriente. Útil para curar heridas pequeñas. Se puede guardar en el inventario. Es una curita. Tenía la esperanza de que esta cosa pudiera poseer algún tipo de atributo especial como los tesoros encontrados dentro de las mazmorras, pero hoy no tuvo tanta suerte. Por supuesto, para empezar, no he oído hablar de nadie que haya encontrado curitas dentro de una mazmorra. Con la mente mitad decepcionada y la otra mitad expectante, abrió la caja restante. Y se compró un bolígrafo nuevo. Lo estudió desde todo tipo de ángulos e incluso hizo clic en la punta para que saliera el bolígrafo, pero seguía siendo un bolígrafo normal. Artículo, bolígrafo. Un bolígrafo promedio. Puede guardarse en el inventario. Era muy probable que, tal como su nombre lo indicaba, todo tipo de basura al azar saliera de las cajas. Bueno, de todos modos no fue como si se hubiera quedado con las manos vacías. Claro, él realmente no necesitaba ni la curita ni el bolígrafo en ese momento, pero gracias a ellos, se enteró de la existencia de la cosa llamada inventario. Además, al ver que la información de los otros objetos encontrados en la habitación no aparecía, pensó que solo se podía leer la información de los elementos de la caja aleatoria. Inventario. Tan pronto como pidió su inventario, una representación gráfica de una unidad de almacenamiento con docenas de espacios apareció en el aire. Como era de esperar, el almacén de un usuario de nivel 1 no estaba tan vacío como creía. Pensó que no habría nada, pero en la primera ranura encontró un objeto bastante familiar. ¿No es así? Jin-Woo lo sacó inmediatamente. Anillo Ti. Objeto, espada larga de acero de Kim Sang-sik. Ataque más 10. Fue precisamente la espada del señor Kim la que Jin-Woo recogió en el templo subterráneo. Sin embargo, supuso que la había dejado dentro de la puerta. Oye, yo también estoy contento de verte. Una sonrisa se formó en el rostro de Jin-Woo. Se sintió feliz al volver a ver esa cosa, ya que ambos habían sobrevivido a esa trampa mortal infernal. Además, era demasiado derrochador simplemente ser abandonado en otra dimensión, ¿no? ¿No dijo el señor Kim a Yusi que lo compró por unos 3.000.000 TL, más de $2.600? Las armas de los cazadores a simple vista parecían bastante simples, pero la verdad era todo lo contrario. Los monstruos no podían ser dañados con armas que no llevaran la energía mágica de sus portadores. Por lo tanto, las armas creadas específicamente para lidiar con esos bastardos siempre serían bastante caras. Parece que tendré que confiar en este tipo por un tiempo. Había estado luchando con sus propias manos hasta ahora porque no podía permitirse comprar un arma adecuada. Aunque era una espada barata, todavía estaba bastante agradecido por ella. Eres mía ahora. Si el señor Kim viera esta espada en sus manos en el futuro, podría echar espuma por la boca y exigir con rabia que se la devolvieran. Bueno, era un hombre egoísta que descartó con facilidad a la salvadora de su vida, así que era una posibilidad bastante buena. Sin embargo, tanto esta espada como esta oportunidad le fueron otorgadas a cambio de sacrificar su vida. Así que no planeaba devolverlas tan fácilmente. Los ojos de Jin-Woo se agudizaron considerablemente. Había aprendido 2 cosas sobre la realidad en aquel templo. En primer lugar, necesitaba volverse mucho más fuerte. Estaba débil y casi murió varias veces como resultado. Eso no fue todo. Él sabía cuáles serían los resultados, pero no podía impedir que el niño del coro, Hunter, diera un paso adelante, y también sabía que el señor Kim estaba equivocado, pero no podía ayudar al señor Son en absoluto. Porque quería sobrevivir,
Apartó la mirada, aunque sabía lo que era correcto. Si no quería volver a avergonzarse, simplemente tenía que hacerse más fuerte. Y por último, no hay lugar para la bondad innecesaria. Lo que obtuvo después de sus actos de bondad fue la traición de sus compañeros. 3 de ellos lo abandonaron, ya que ni siquiera podía moverse bien, y huyeron. Los llamó desesperadamente, pero ninguno regresó a ayudarlo. Ninguno de ellos podía recordar quién les había salvado la vida hacía apenas unos momentos. Tomar y sacar. Juró no correr ningún riesgo innecesario por un acto de bondad incondicional. Al fin y al cabo, lo más importante era su propia vida. Esas fueron 2 lecciones de vida importantes que Jinwoo pudo grabar en su corazón después de experimentar un evento cercano a la muerte. Volverse más fuerte que antes y volverse más egoísta que antes. ¿Puedo hacerlo? Jinwoo era uno de esos tipos de personas que nunca olvidaría lo que le habían enseñado. Dentro de un puesto callejero cubierto de estilo coreano. La enfermera Choi Yura estaba ocupada charlando con una amiga que no había visto en mucho tiempo a medida que avanzaba la noche. A casi lo olvido. Yura recordó tardíamente que su amiga era empleada de la Asociación de Cazadores. La razón por la que encontró trabajo en el hospital de cazadores se debía en gran medida a esta amiga. Sabes mucho sobre los cazadores, ¿verdad? Bueno, más que la mayoría de la gente, claro. ¿Qué pasa? ¿Existe algún cazador con la habilidad de curar sus propias heridas muy rápido? ¿No son esos cazadores de tipo sanador? Un hechizo de sanación después, y todas las heridas desaparecen. No, no, no como por arte de magia ni nada. O sea, inconscientemente. ¿Cómo, inconscientemente? Por ejemplo, cuando la persona ha perdido el conocimiento o cuando está en medio del sueño. La amiga de Yura negó con la cabeza. ¡Ey! Imposible. Sería algo así como la regeneración, y es una habilidad increíble, ¿sabes? Es un rasgo único que solo poseen los monstruos más raros de alto nivel, superiores al rango A. ¿Pero no hay ningún humano que lo posea? En G. Nunca he oído hablar de un cazador que tenga tal habilidad. ¿De en serio? ¿Pudo entonces haber cometido un error? Yura asintió lentamente con la cabeza. Fue en ese momento cuando su amiga volvió a hablar. Pero, claro, no lo sé. Quizás sea posible si se trata de cazadores de rango S. Al escuchar las palabras de sus amigos, Yura levantó la cabeza. ¿Rangos S? Hay muchos monstruos extraños entre los cazadores de rango S, y además, no se sabe mucho sobre ellos, ¿verdad? ¿Qué decían? Sí, el cazador Bak Juno del gremio del tigre blanco aparentemente puede transformarse en un monstruo de verdad. Sin embargo, Seon Jinwoo supuestamente era un cazador de rango E. Los rangos de los cazadores estaban disponibles públicamente en el sitio web de la asociación, así que si alguien estaba interesado, podía echar un vistazo. Yura sintió curiosidad por el incidente de la mañana y buscó información sobre Seon Jinwoo. Los niveles más actualizados se publican en N0, Belg, N.C/diagonal o /M. Su rango es demasiado bajo para poseer una habilidad tan única. A. El despertar de un cazador. Entonces recordó haber escuchado susurros apagados sobre el redespertar que venían de la habitación de Jinwoo cuando pasó caminando frente a ella ayer. ¿Podría ser que hubiera pasado por un nuevo despertar? Para la mayoría de la gente común, era realmente imposible hacerse amigo de un cazador de rango S, y mucho menos encontrarse con uno. No solo eran muy pocos, sino que además estaban muy ocupados la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué clase de situación era esta? Alguien tan asombroso era un paciente al que ella atendía. Un tipo que acababa de entrar al rango S tras ascender desde el humilde E. Si solo unas pocas personas se dan cuenta de su verdadero valor, entonces. Si ella anotara algunos puntos con él ahora, ¿no sería más probable que se le otorgaran más oportunidades más adelante? Al fin y al cabo, la oportunidad de conocer a un cazador de rango S no se daba todos los días. Eran una existencia difícil de conocer, ni siquiera estando dispuesto a desembolsar mucho dinero.
Mientras su imaginación tomaba vuelo, una brillante sonrisa floreció lentamente en el rostro de Yurra. Dios mío. Chica, ¿te pasó algo bonito? ¿Por qué sonríes así de repente? Oh, no es nada, ¿sabes? Nada importante. Yurra continuó sacudiendo la cabeza, pero la sonrisa en sus labios no quería desaparecer tan fácilmente. Parte 8. Sube de nivel. Dios mío. Mira el físico de ese tipo. ¿El cuerpo de ese paciente era tan bueno antes? Dos jóvenes enfermeras que caminaban por el pasillo susurraron entre sí tan pronto como vieron a Seon Jin-woo. Él fingió no haberlos oído y regresó tranquilamente a su habitación. Había pasado una semana desde que empezó a participar en las misiones diarias. Durante este tiempo, se produjeron varios cambios. Uno de ellos fue la transformación de su cuerpo. Jin-woo estaba de pie frente al espejo montado en la pared de la habitación del hospital, en la esquina. MMM. Se examinó todo el cuerpo frente a este espejo de cuerpo entero. Se sintió un poco avergonzado por hacer algo que probablemente haría una estudiante universitaria, y solo después de aclararse la garganta 2 veces pudo mirarse fijamente al espejo. Pero el problema era que definitivamente había cambiado. Su cuerpo estaba en medio de una transformación. Ahora tengo músculos. El cambio más llamativo fue el drástico aumento de sus músculos. La piel flácida, que parecía normal, fue desapareciendo gradualmente, para ser reemplazada por músculos firmes. Gracias a ello, sus hombros se ensancharon aún más y su figura en general también se volvió más grande. Aún así, no parece pesado ni lento. Solo la cantidad necesaria de músculos en los lugares necesarios. Si tuviera que describir la impresión general que transmitía su cuerpo, ¿sería algo así como verse ágil y atlético? Era un chico y hasta él encontraba esto bastante atractivo, así que no era extraño que las enfermeras jóvenes murmuraran sobre él. Y todo es gracias a este chico de aquí. Jin-woo invocó su ventana de estadísticas. Nombre, Seon Jin-woo. Nivel, 1. Clase, ninguna. Título, ninguno. Caballos de fuerza, 100. Diputado, 10. Cansancio, 0. Estadísticas. Fuerza, 31. Resistencia, 10. Agilidad, 10. Inteligencia, 10. Percepción, 10. Puntos disponibles para distribuir, 0. Habilidades. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel max. Tenacidad NVL, 1. Habilidades activas. Dash NVL, 1. Su estadística de fuerza ya había superado los 30. Como pensó que sería difícil predecir el tipo de efectos que traerían los aumentos en otras estadísticas, terminó invirtiendo todos los puntos que ganó en la estadística de fuerza, que parecía ser la forma más fácil de sentir el cambio que se estaba produciendo en su interior. Además, la fuerza jugaba un papel clave a la hora de luchar contra monstruos, así que era como matar 2 pájaros de un tiro. Mi cuerpo no se habría transformado tanto solo porque hice ejercicio durante unos días. En ese caso solo podría haber una explicación. A medida que su valor de fuerza aumentaba continuamente, los músculos también cambiaban sus formas para mostrar la máxima cantidad de efecto. No podía pensar en ninguna otra razón aparte de esa. Estaba preocupado interiormente por invertir demasiados puntos en la estadística de fuerza, pero después de ver su cuerpo transformado, se puso bastante feliz y todas las preocupaciones en su mente se olvidaron por ahora. Pero es demasiado llamativo, ¿no? La cantidad de veces que las enfermeras lo mencionaban aumentaba constantemente. Era muy probable que, dado que su trabajo implicaba el cuidado de cuerpos humanos, su nivel de discernimiento fuera mayor que el de la mayoría. Jin-woo poseía un sentido del oído bastante agudo, por lo que siempre que se mencionaba su nombre en las cercanías, tomaba nota. Supongo que ya es hora de dejar este hospital, ¿no? Capítulo 13. No era bueno ser el centro de atención. No solo se sentiría incómodo estando bajo los focos de atención, sino que además no quería que los demás supieran de este extraño fenómeno.
¿No decía el viejo dicho algo así como que rascarse innecesariamente da como resultado más escamas para limpiar, o algo así? Quería aumentar sus puntos de estadísticas lo más silenciosamente posible. Y para mí tampoco debería ser un problema salir del hospital ahora. Afortunadamente, las pruebas habían demostrado que estaba normal y sano. Es decir, podía irse cuando quisiera. No, un momento, parecía que tanto el hospital como la asociación querían que se fuera desde el principio. Bueno, sería un desperdicio gastar tanto dinero como tarifa de hospital en un miserable rango E como él. Uno de los privilegios especiales que disfrutaban los cazadores de rango S era que el gobierno cubría todos sus gastos médicos. Claro, eso era una historia que ocurría en otro cosmos en lo que a Jin-Woo respectaba. Entonces pensó que no sería mala idea abandonar el hospital ahora mismo. Y había algo que también quería confirmar. Ahora, ¿dónde lo puse? Jin-Woo rebuscó en sus bolsillos y sacó algo. Era una llave dorada y reluciente. Su diseño era tan sencillo que a simple vista podría parecer un accesorio. Jin-Woo observó la llave durante un largo rato antes de guardarla nuevamente en su bolsillo. Mientras lo estaban dando de alta, una joven enfermera corrió apresuradamente hacia donde estaba. Jadeo, jadeo. Señor Seon Jin-Woo, ¿se está preparando para el alta hoy? ¿Perdón? Ah, sí, lo soy. Ella era la enfermera a cargo de su cuidado, Choi Yurra. Yurra formó una expresión triste cuando escuchó su afirmación. Jin-Woo no sabía por qué, así que se quedó allí parado, con aspecto bastante confundido. Se preguntó si se habría equivocado en algo, pero no se le ocurrió nada. Yurra dudó un momento antes de sacar un pequeño bloc de notas. ¿Estaría bien si me das tus números de contacto? ¿Mis números de contacto? Sí. Solo si estás de acuerdo. ¿Podría haber algún resultado de prueba que debiera enviarse más adelante o algo así? Jin-Woo no le dio mucha importancia y tomó el bloc de notas. Sin embargo, lo único que obtuvo de ella fue eso, un bloc de notas y nada más. Cuando Jin-Woo la miró fijamente, su rostro se enrojeció. ¿Qué pasa? Bueno, sobre un bolígrafo. Ah. Ah, por favor espere. Ella debió haberlo olvidado en su prisa por llegar aquí. Yurra se puso nerviosa y rápidamente se dio la vuelta. Espera un momento. ¿Un bolígrafo? No tuvo que pensar mucho. Antes de que nadie lo notara, ya sostenía un bolígrafo. En cuanto pensó en el bolígrafo que guardaba en su inventario, apareció automáticamente en su mano. Una vez que un objeto era colocado dentro del inventario, podía recuperarlo libremente solo con sus pensamientos. ¿Qué característica tan conveniente fue esta del inventario? Confirmando el bolígrafo en su mano, Jin-Woo llamó a Yurra. Espera. Miré y por suerte tenía un bolígrafo conmigo. ¿En serio? Uf, qué alivio. Yurra colocó una mano sobre su pecho y suspiró aliviada. Jin-Woo sonrió ante eso y anotó su número de teléfono. Esto sucedió todo el tiempo, ahora los artículos que salían de la caja al azar siempre vieron algún tipo de uso poco después de que él los recibía. Cuando salió un impermeable, llovió al día siguiente. Le dieron un vaso el día antes de que, inexplicablemente, el hospital se quedara sin vasos de papel. Claro, a veces aparecían cosas como curitas sin ningún uso claro, pero la mayoría de las veces eran útiles. Aquí lo tienes. Yurra recibió el bloc de notas de manos de Jin-Woo con una expresión de euforia grabada en su rostro. Luego ella también inclinó la cabeza. Por favor, cuídame de ahora en adelante. Oh, claro. Yo también. Yurra se dio la vuelta y desapareció apresuradamente. Jin-Woo la miró mientras se alejaba y ladeó la cabeza. Por cierto. ¿Cómo espera que la cuide? Era una enfermera tan linda, para empezar, pero también cortés. Jin-Woo pensó lo mismo y salió del hospital con la mente fresca y despejada. El primer lugar que visitó fue la sede de la Asociación de Cazadores, ubicada en el distrito de Guro en Seúl. Los teléfonos inteligentes que usaban los cazadores estaban diseñados con componentes especiales, por lo que para conseguir uno debían solicitarlo en la asociación.
El empleado de la asociación habló mientras miraba el monitor de la computadora. Parece que tu teléfono estará disponible recién después de 2 semanas, Hunter M. Disculpe, ¿por qué tardó tanto? Los ojos de Jingwoo se abrieron aún más. Su viejo teléfono quedó destrozado mientras la estatua del dios lo perseguía. ¿Y ahora tenía que esperar 2 semanas para que le llegara uno nuevo? Si necesita un teléfono de inmediato, podemos prestarle uno temporalmente, pero la tarifa por cada uso es de 50.000 TL, un poco más de $44. 50.000 wons. Ni siquiera iba a comprar uno, solo lo alquiló por un tiempo, y costó tanto. Si pensaba en su situación financiera actual, era un gasto demasiado grande. Bueno, de todos modos no es como si alguien fuera a ponerse en contacto conmigo. Si la asociación no lograba contactar a alguien con su teléfono, llamaban a la casa. Así que no tenía ninguna razón para gastar dinero y conseguirse un teléfono temporal ahora mismo. Jingwoo negó con la cabeza. Solo esperaré. Entiendo. En cuanto llegue tu teléfono de reemplazo, lo enviaremos directamente a tu domicilio. Gracias. Jingwoo se levantó para irse. Sus asuntos ya estaban resueltos. Ya había completado la daily quest que nunca dejaba de aparecer todos los días, y la solicitud del nuevo teléfono en la asociación también terminó más rápido de lo esperado. Jingwoo salió del edificio de la asociación y volvió a sacar la llave dorada. ¿Ha llegado entonces el momento de echarle un vistazo a este pequeño? La información sobre la clave apareció en letras verdes. Objeto, llave de mazmorra. Rareza, también refleja la dificultad para adquirir el artículo. Tipo, clave. Una llave que te lleva a una mazmorra instantánea. Se puede usar en la tercera salida de la estación de metro Apión. Encontró esta llave dentro de una de las cajas aleatorias que recibió como recompensa de la misión diaria. Al principio, se preguntó por qué saldría una llave de allí, pero una vez que vio la categoría de rareza, inmediatamente se dio cuenta de que no se trataba de un objeto común. Esta fue una de las razones que también lo llevaron a recibir el alta del hospital. Una llave de entrada a la mazmorra instantánea, Ya sea que se llamara instantáneo o no, una mazmorra era una mazmorra. Si se trataba de mazmorras, entonces tenía muchos recuerdos dolorosos sobre ellas. En esta ocasión, participó en una incursión de nivel E y terminó tan gravemente herido que tuvo que permanecer en el hospital durante más de una semana. En aquel entonces, pudo sobrevivir gracias a los compañeros que lo acompañaban, pero si usaba esta llave para entrar en una mazmorra, significaba que tendría que entrar solo. Lo pensó un buen rato antes de decidirse. Estoy seguro de que no habrá problema siempre que eche un vistazo rápido al interior. Si las cosas se veían mal, después de todo lo que tenía que hacer era huir. Ya llevaba un tiempo corriendo 10 kilómetros todos los días, por lo que, en realidad, estaba bastante seguro de poder escapar. Y además, fue su error tomárselo demasiado a la ligera. Golpe, golpe. ¿Hay una pared que me bloquea? Golpeó el muro invisible y gritó desde afuera, pero nadie respondió. La gente seguía con sus vidas, eso era todo. A veces, alguien se acercaba a la estación de Apión, pero simplemente desaparecía al tocar ese muro invisible. Era muy probable que el lugar donde se encontraba y el mundo exterior fueran 2 dimensiones separadas. Jingwoo hizo todo lo posible para salir de ese lugar, lo que provocó que apareciera un nuevo mensaje de alerta. Anillo Ti. No puede salir de la mazmorra. Por favor, derrota primero al jefe o encuentra el cristal de retorno. Era el mismo mensaje que antes. La llave que tenía en su poder desapareció tan pronto como puso un pie en la tercera salida de la estación de metro y, cuando Jingwoo se dio cuenta de que las cosas habían ido bastante mal y se dio la vuelta apresuradamente para irse, ya era demasiado tarde. Pensaba encontrar una puerta oculta o algún tipo de acceso en la tercera salida que lo transportara a una mazmorra, pero sus expectativas estaban completamente equivocadas. Y, a diferencia de las mazmorras normales, ni siquiera podía salir a su antojo. Es diferente de otras mazmorras.
Jinwoo dejó escapar un largo gemido y miró hacia atrás. Lo que podía ver ahora era el interior de la estación de metro, que se había transformado en una jungla. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas retorcidas, y un olor rancio, parecido al de cadáveres en descomposición, asaltaba sus sentidos. Diablos, incluso oía de vez en cuando los gritos de lo que parecían bestias salvajes a lo lejos. No era que hubiera una entrada oculta en algún lugar cerca de la entrada de la estación a peón, sino que toda la estación se había convertido en una mazmorra. Jinwoo sacó la espada larga de acero de su inventario. Objeto: espada larga de acero de Kim Sang-sik. Ataque más 10. Su espalda estaba bloqueada y no tenía ningún método de contacto con el exterior, por lo que la única opción que le quedaba era seguir adelante. Jinwoo tragó saliva con nerviosismo y bajó lentamente los escalones. Contuvo la respiración y observó su entorno, pero no percibió nada en particular. Sin embargo, estaba realmente prohibido subestimar los peligros que existían en una mazmorra. Entre los monstruos de bajo rango, había bastantes que sabían camuflarse y ocultar su presencia con gran destreza. No, quizá porque eran de tan bajo rango que no tenían más opción que esconderse y esperar para emboscar a sus presas. Pasando los baños, entró más profundamente y se encontró con el centro comercial subterráneo. Las tiendas estaban deterioradas y en completo desorden, con un aspecto más bien ruinoso que real. Al ver las ruinas de las tiendas, apenas iluminadas por las parpadeantes lámparas del techo, algo se sentía inquietante y siniestro. Parpadeo, parpadeo. Algunas de las lámparas continuaron parpadeando como si su vida estuviera llegando al final. Jinwoo pisó con cuidado la maleza que sobresalía de entre las baldosas agrietadas del suelo y siguió adelante, pero percibió un aura general de inquietud y examinó sus alrededores. Todo parecía tan tranquilo y silencioso, pero él sintió la mirada de algo. Y luego también estaba ese olor. Un olor fétido a cadáver de animal, con moscas revoloteando, provenía de algún lugar. Para Jinwoo, quien solía entrar en mazmorras, este olor le resultaba bastante familiar. Este olor. Un monstruo tipo animal. Sin embargo, seguía sin poder encontrar su paradero. Tal como un depredador acecharía a su presa. Oh, entonces quieres permanecer oculto y esperar tu oportunidad, ¿es eso? En ese caso, debería darle uno. Jinwoo se giró deliberadamente y le mostró la espalda. Y, muy lentamente, recorrió el camino que había recorrido hasta entonces. Cualquier animal intentaría abalanzarse sobre su presa en cuanto le mostrara la espalda. Un monstruo de tipo animal no sería la excepción. Y así sucedió cuando dio su tercer paso. Es más. El escaparate de una tienda de ropa que estaba detrás de él se hizo añicos y algo saltó. Y ese algo, en cuanto aterrizó, saltó hacia el cuello expuesto de Jinwoo de un solo golpe. Rugido. Jinwoo se había estado preparando para un ataque furtivo como este, por lo que casi inmediatamente, blandió la espada en la dirección del sonido. Fue un contraataque instintivo perfectamente ejecutado. Silbido. El borde afilado de la hoja abrió las fauces de la criatura. El monstruo escupió un grito de dolor mientras volaba lejos de Jinwoo y se estrelló contra el suelo, rodando en un montón. Sonido de efecto de un gemido de tipo perro, repetido asterisco. Era un lobo enorme con un pelaje rojizo. El lobo, con las fauces destrozadas, se retorcía y sufría un ataque de dolor intenso. Al observarlo más de cerca, su nombre también aparecía en la parte superior de su cabeza, igual que los 100 pies de la zona de castigo. Licántropo de colmillos de hierro. Sin embargo, a diferencia de antes, su nombre estaba en letras blancas, no rojas. No hay tiempo que perder aquí. Esta era la oportunidad perfecta mientras el monstruo no podía moverse por la herida. Jinwoo se lanzó hacia adelante. Corrió rápido y con fuerza, y cortó con su espada, separando la cabeza de la criatura de su cuerpo. Rayos. Lican escupió el rugido final y dejó de respirar después. Has matado a un licántropo de colmillos de hierro. Bien. Sin embargo, la alegría de la victoria fue temporal. 2 licántropos más saltaron de su escondite desde detrás de la oscuridad de la tienda. Maldita sea, ¿estaba en un paquete?
Los ojos de Jingwoo se abrieron más grandes. Mostraron sus grandes colmillos y cerraron la distancia en un instante. La expresión de Jingwoo se arrugó tristemente. Debió haber cortado demasiado fuerte por toda la emoción, porque la espada estaba alojada demasiado profundamente en el suelo y se negaba obstinadamente a salir. Está atascado en alguna parte. Fue en ese momento cuando uno de los licántropos apuntó a su rostro y saltó. Maldita sí. Jingwoo se agachó. El licántropo voló sobre su cabeza y aterrizó de bruces en el suelo tras no poder detenerse a tiempo. Puñalada. Cuando sus colmillos se clavaron en el suelo de piedra, instantáneamente se formaron grietas en la dura superficie. Supongo que no se llama colmillos de hierro por nada, ¿eh? Por supuesto, no tenía margen para quedarse allí admirando la escena. Otro monstruo seguía corriendo hacia él en ese momento. Su espada no daba señales de liberarse de su prisión terrenal por el momento. Al diablo con esto. Jingwoo no tuvo más opción que renunciar a la espada por ahora y lanzó un fuerte puñetazo al licántropo que se acercaba. Sus. Acompañado por un sonido escalofriante de viento abriéndose paso, su puño voló directamente hacia adelante. ¡Pum! Bastó solo un golpe y la cabeza del licántropo simplemente explotó. El cadáver del licántropo, ahora sin cabeza, se estrelló contra el techo y luego, sin poder hacer nada, cayó al suelo. Ruido sordo. Los ojos de Jingwoo se abrieron de par en par y se quedó mirando estupefacto su propio puño. ¿Qué poder destructivo tan inesperado fue aquel? Capítulo 14. El único licántropo superviviente, el que acababa de volar sobre la cabeza de Jingwoo, bajó la cola después de ver esta escena y comenzó a dar pasos vacilantes hacia atrás. ¿Fue este el resultado de aumentar su estadística de fuerza? El completamente aturdido Seon Jingwoo no pudo cerrar su mandíbula floja mientras las piernas del licántropo sin cabeza temblaban como una hoja, antes de que su movimiento se detuviera para siempre. Fue entonces cuando escuchó nuevamente el familiar pitido mecánico. Anillo Ti. Has matado a un licántropo de colmillos de hierro. Elevar a mismo nivel. ¿Mi nivel subió? Para asegurarse de no escuchar mal eso, Jingwoo accedió rápidamente a su ventana de estado. Nombre, Seon Jingwoo. Nivel, 2. Clase, ninguna. Título, ninguno. Caballos de fuerza, 205. Diputado, 22. Cansancio, 0. Estadísticas. Fuerza, 32. Resistencia, 11. Agilidad, 11. Inteligencia, 11. Percepción, 11. Puntos disponibles para distribuir, 0. Habilidades. Habilidades pasivas. Desconocido, nivel max. Tenacidad NVL, 1. Habilidades activas. Dash NVL, 1. Su nivel realmente subió. Y cuando subía de nivel, se añadía un solo punto a todas sus estadísticas. Al parecer, no solo las recompensas de las misiones podían afectar el valor de sus estadísticas. También era posible mejorarlas subiendo de nivel. Pensar que realmente puedo subir de nivel. Solo albergaba una vaga expectativa, pero se hizo realidad. Su corazón empezó a latir cada vez más rápido. Además de eso, obtengo más puntos adicionales al subir de nivel. Los puntos de estadísticas que obtuvo de las recompensas de la misión fueron 3. Mientras tanto, obtuvo 5 al subir de nivel una vez. Aunque no le gustaba el hecho de que no podía distribuir libremente esos puntos como a él le gustaba, aún así, su crecimiento a través del aumento de nivel fue mucho mayor. Además, estaba el problema de que las misiones solo estaban disponibles una vez al día, pero había una buena posibilidad de que subir de nivel no sufriera tales restricciones. Solo maté a 2, pero mi nivel subió. Era igual que en los videojuegos. Cuando su nivel era bajo, podía subirlo mucho en poco tiempo. Y actualmente, Jingwoo solo era nivel 2. No era exagerado decir que estaba en el último lugar. Sin embargo, tampoco era lo que se llamaría un jugador normal de bajo nivel. Su estadística de fuerza ya superaba los 30.
Si la estadística de fuerza aumentaba un punto cada vez que uno subía de nivel, entonces el valor de la estadística de fuerza de Jin-Woo era equivalente al nivel 20 o superior. ¿Qué sucede si un usuario con una estadística de fuerza de nivel 20 caza en el área de caza para principiantes de nivel 1? En otras palabras, subida de nivel explosiva. Como para probar su suposición, el poder destructivo detrás de ese golpe superó fácilmente sus propias expectativas. La estadística de fuerza podría haberse triplicado, pero la diferencia en fuerza física real era mucho mayor. El valor de fuerza original de Jin-Woo era 10. Había una diferencia de 3 veces el valor entre la estadística de fuerza de 10 y 30, pero la diferencia entre las fuerzas reales producidas era mucho mayor. ¿Podría ser? ¿Y si, al aumentar el valor de las estadísticas, también se añadiera peso? De ser así, una potencia tan destructiva podría justificarse fácilmente. Además de eso, su velocidad de movimiento también había aumentado. Si hubiera sido en el pasado, no habría forma de que pudiera evadir levemente el ataque total de un animal, ni su golpe podría moverse lo suficientemente rápido para producir el sonido del aire dividiéndose. Es cierto, la fuerza física en mis músculos ha aumentado, por lo que, obviamente, mi velocidad también habrá aumentado a lo largo del camino. Con solo aumentar su fuerza, su poder y velocidad aumentaron. La batalla contra los licántropos lo demostró. Entonces, ¿qué pasaría si, en cambio, aumentara su agilidad? Su curiosidad estaba al máximo, pero no tenía forma de averiguarlo en ese momento. Si quería saciar su ardiente curiosidad, simplemente tenía que aumentar sus estadísticas cuanto antes. Aún así, no pudo evitar pensar que invertir los puntos obtenidos como recompensas de misiones en la agilidad era un desperdicio. Si mejoraba su fuerza, tanto su poder como su velocidad aumentarían de todos modos, así que ¿qué sentido tenía invertir en agilidad? Dado que sus pensamientos eran así, solo había un camino a seguir. Tengo que subir de nivel muchas veces, muy rápido. De hecho, aumentaría la agilidad subiendo de nivel. Cada centavo ahorrado le reportaría $1 más adelante. Si aumentaba los valores punto por punto, tarde o temprano notaría la diferencia. Jin-Woo arrancó la espada del suelo. En ese caso, ¿debería empezar de verdad entonces? Había un monstruo más que necesitaba matar, después de todo. Por cierto, ¿a dónde desapareció? El licántropo, que sin duda estaba cerca, se había ido con el viento sin que él lo notara. Jin-Woo examinó rápidamente sus alrededores, pero no encontró ni rastro de la criatura. Probablemente, se dio la vuelta y huyó mientras él estaba absorto en las ventanas de estado. Bueno, debería haber sabido que algo pasaba cuando bajó la cola y estudió con cautela su estado de ánimo. TSK. Jin-Woo chasqueó los labios al darse cuenta de que un montón de puntos de experiencia acababan de escapar de su alcance. Espera, ¿estas cosas también regalan cosas como cristales mágicos? El pensamiento repentino que apareció en su cabeza lo detuvo en seco. Los monstruos que aparecían dentro de las puertas poseían uno, o a veces varios, cristales mágicos. Con suerte, también podía caer una piedra rúnica. Los cristales mágicos podían usarse para una variedad de propósitos y solo ellos se intercambiaban por sumas principescas, no era necesario siquiera mencionar las piedras rúnicas, que podían ser utilizadas por los cazadores para aprender habilidades completamente nuevas. No era una exageración decir que las razones por las que los cazadores participaban en las incursiones no eran solo por el pago prometido por las organizaciones relacionadas, sino también por estos cristales mágicos. Jin-Woo también era un cazador. Tuvo éxito en matar a esos monstruos, por lo que al no ser recompensado por su trabajo se sintió un poco como si lo hubieran tratado mal de alguna manera. Con algo de arrepentimiento, le abrió el estómago al licántropo, pero resultó ser una pérdida de tiempo. Parecía que estas criaturas eran fundamentalmente diferentes de los monstruos comunes. El problema era que había entrado en bastantes mazmorras diferentes en su carrera hasta ahora, pero nunca había visto estos monstruos con aspecto de lobo antes. Jin-Woo se sacudió las manos y estaba a punto de levantarse nuevamente, pero entonces... ¿MMM? Vio algo brillante dentro de la boca del licántropo muerto.
Así que abrió las fauces de la criatura. Uno de los colmillos emitía un rayo de luz. Cuando Jinwoo extendió la mano, un nuevo mensaje apareció ante él. Encontraste el objeto, el canino de un licántropo. ¿Lo tomas? Por supuesto. Objeto, el canino de un licántropo. Rareza, ninguna. Tipo, varios. Un colmillo grande y afilado de licántropo. Se puede guardar en el inventario o vender en la tienda. Jinwoo se puso un poco nervioso mientras miraba el diente canino. ¿Había una tienda también? ¿Dónde encontrarías un sistema menos amigable que el que le fue impuesto? Pensar que fue diseñado de tal manera que el usuario final tuvo que experimentarlo personalmente con su propio cuerpo antes de conocer cualquiera de sus funciones. Diablos, no le dieron muchas explicaciones durante la misión de penalización y casi muere como resultado de ello en ese entonces. Jinwoo rechinó los dientes e intentó invocar esa cosa de la tienda. Almacenar. No pudo evitar sentir que su anticipación aumentaba, preguntándose si una tienda con un cartel que decía tienda y atendida por un comerciante NPC, como en los videojuegos, realmente podría aparecer ante él. Sin embargo, lo que apareció en su lugar fue un montón de letras verdes flotando en el aire como proyecciones holográficas, tal como cuando accedió a su buzón. Y solo había dos palabras allí también. Comprar y vender. ¿Qué tienda tan sencilla y fantástica era esta? Jinwoo seleccionó comprar. No tenía un solo centavo en sus bolsillos, pero aún así sentía curiosidad por las cosas disponibles en la tienda. Desafortunadamente para él, la tienda resultó ser un cliente frío. Tu nivel es demasiado bajo para acceder a la función comprar. Él ya estaba familiarizado con el trato frío de los lugares que le exigían pagar, así que esto estaba bien. Claro, claro. Jinwoo no pensó demasiado en ello y desvió su mirada hacia Sao. ¿Venderías el artículo, el canino de un licántropo? Sí. Con el sonido de las monedas al caer, apareció su inventario. Justo al final de la pantalla, en la columna oro, vio el número 20. Ese espacio había estado vacío el día anterior. 20 de oro, ¿eh? Realmente no podía usar ese dinero en la vida real, y ni siquiera podía usar la tienda correctamente aún, por lo que no tenía idea de cuánto valían realmente esos 20 de oro. En fin. Una criatura de la mazmorra de rango E no me habría dado un botín decente, para empezar. Incluso si hubiera una diferencia entre las mazmorras que se encuentran más allá de las puertas y esta llamada mazmorra instantánea, sería la misma diferencia al final del día. Aún así, Jinwoo quería asegurarse, por lo que estaba a punto de recoger el canino del otro licántropo muerto, pero terminó haciendo una palmada en la cara en su lugar. Ah. Le volé la cabeza entera, ¿no? Jinwoo se sintió amargado mientras se daba la vuelta para ir a otro lugar. 20 monedas de oro y su valor desconocido lo llamaban, pero no podía perder el tiempo buscando un solo canino que pudiera haber volado a prácticamente cualquier lugar bajo esa tenue iluminación. Sin embargo, tan pronto como se dio la vuelta, los sentimientos de amargura se disiparon en un instante. Gruñido. GRRR. GRR. Pues bien, ahora el licántropo que él creía que había huido en realidad regresó con un grupo de sus amigos. Una sonrisa radiante se dibujó en el rostro de Jinwoo. A simple vista, debía de haber más de 20. Eureka. Espera un momento, ¿era esa la palabra correcta para usar en este tipo de situación? Lo que sea. Definitivamente era una palabra para expresar alegría. Jinwoo agarró con fuerza la espada y habló. Con excepción de sus caninos, los masacraré a todos. Cuando la mirada escalofriante de un hombre obsesionado con ganar dinero cayó sobre los licántropos, estos se sintieron intimidados y se estremecieron levemente. Fue en este punto que Jinwoo se abalanzó sobre ellos sin piedad. Sube de nivel. Los niveles más actualizados se publican nuevamente el N0, Belg, N.C/diagonal o /M. Como esperaba, sus niveles subieron bastante rápido. Simplemente buscando en cada rincón del primer piso y matando a todos los licántropos que pudo encontrar, el nivel de Jinwoo subió a 7.
En otras palabras, había saltado 5 tramos de escaleras. Gemido. Cuando alcanzó y mató al último monstruo que huía desesperadamente de él, un extraño mensaje apareció en su vista. Has adquirido el título, Matador de Lobos. ¿Un título? Título, Matadero de Lobos. Título otorgado a un cazador experto en la caza de lobos. Al enfrentarse a monstruos de tipo animal, todas sus estadísticas aumentarán un 40%. TL, cazador se escribe con minúscula, porque es lo que se dice en la versión original. Hasta ahora, cazadores se había escrito en inglés. Cuando abrió la ventana de estado para echar un vistazo, la columna título efectivamente había sido actualizada. Nivel 7. Título, Matadero de Lobos. Caballos de fuerza, 766. Diputado, 81. Cansancio, 3. Fuerza, 37. Resistencia, 16. Agilidad, 16. Inteligencia, 16. Percepción, 16. Un aumento adicional a sus estadísticas cuando lucha contra monstruos de tipo animal. Aunque el efecto fue un poco restringido, aún así, tener sus estadísticas aumentadas en un 40%, eso no sonó tan mal en absoluto. Hay muchos monstruos de tipo animal por ahí, así que esto se aplicaría también a ellos, TL. El autor había estado usando la palabra anja para monstruos para describir a los que se encuentran en las mazmorras de Gates hasta ahora, pero las criaturas que se encuentran en la mazmorra instantánea están escritas en la palabra inglesa, monstruo. Por eso tenemos esta línea. Si ese fuera el caso, entonces podría matar monstruos fácilmente cuando participara en futuras incursiones. Sin embargo, aún así ganó mucho dinero incluso sin tener en cuenta su nuevo título. 34 caninos de lobo, 2 dagas oxidadas, un conjunto de ropa de viaje y un cristal de retorno. Mientras mataba a estos lobos, aprendió que a veces podía encontrar botín en sus vientres. Claro que ninguno le servía de mucho. Las dagas oxidadas poseían una bonificación de poder de ataque menor en comparación con la espada que había estado usando hasta ahora, y las ropas de los viajeros no eran algo que en realidad pudiera usar, sino solo algún objeto aleatorio, basura de vendedor, esencialmente. Que podía vender a la tienda. Cuando los vendió todos, ganó un poco más de 1000 de oro. Oro actual, 1.060. Aún así, no puedo realmente celebrar, ¿verdad? Bueno, por mucho que acumulara estas cosas doradas, no podía usarlas. Al menos no por ahora. Lo único que quedaba, además del oro, era el cristal de retorno. Cuando intentaba escapar desesperadamente de la mazmorra, el mensaje decía que necesitaría un cristal de retorno si quería irse. Y ahora, si quería, podía escapar en cualquier momento. Se encontró en una encrucijada. Al frente, las escaleras que bajan al segundo piso. Y en su mano, un único cristal de retorno agarrado con fuerza. ¿Sigo adelante o me retiro? Si hubiera sido en el pasado, no lo dudaría y elegiría lo segundo. Así fue como logró sobrevivir a todas esas incursiones con sus patéticas estadísticas. Todos decían que haber sobrevivido hasta ahora era un milagro, pero bueno, en realidad intentaba ser astuto con sus decisiones. Sin embargo, la historia ahora era diferente. Él no quería retirarse aquí. Sintió que si se daba la vuelta para irse ahora, nunca sería capaz de dar otro paso adelante en su vida. Ya me he retirado suficientes veces, ¿no? ¿No estaría bien que se lanzara de cabeza, al menos una vez en su vida? Jinmu guardó el cristal de retorno en su bolsillo. Bajaba las escaleras hacia el segundo piso con pasos ligeros. Capítulo 15. Elevar a mismo nivel. A diferencia de las mazmorras de las puertas, en la mazmorra instantánea existía la función de reaparición. Mientras barría a todos los monstruos del segundo piso, todos los del primero reaparecieron. Mientras subía para encargarse de ellos, los monstruos del segundo piso reaparecieron. Y así sucesivamente. Jinmu saltó entre el primer y segundo piso y mató monstruos hasta que su nivel ya no subió. ¿Quién sabe cuándo volveré a encontrarme con otra oportunidad como esta?
En el camino, se acostumbró tanto a ese lugar que pudo predecir desde dónde y cómo los monstruos intentarían atacarlo. Un mono cayendo del techo. Esquivó con cuidado las garras del monstruo mono que caía del techo y lo apuñaló en el pecho con su espada. Y entonces. Kid Diek. Un gato de cada lado, de la izquierda y de la derecha. Y luego, cortó ordenadamente los cuellos de las criaturas parecidas a panteras negras que saltaban hacia él desde sus costados. Kiak. Kak. Has matado a una brigada garra de hoja. Has matado a un Razan de la sombra negra. Y con estos tres había llegado al final del segundo piso. Había superado el segundo piso una vez más. Sin embargo, su nivel no había bajado del 15 en mucho tiempo. Parecía que alcanzar esa altura era el límite para los dos primeros pisos. Estadísticas. Estadísticas. Fuerza, 45. Resistencia, 24. Agilidad, 24. Inteligencia, 24. Percepción, 24. Puntos disponibles para distribuir, 0. Al ser de nivel 15, sus estadísticas habían aumentado considerablemente. Su agilidad estaba casi en 25. Finalmente notó la diferencia entre la agilidad y la fuerza cuando la primera alcanzó el valor 20. La agilidad no aumentó su velocidad, sino que fue como si el movimiento del oponente se hubiera vuelto mucho más lento en su percepción. Exactamente como ver un video en cámara lenta. Las escenas del mono cayendo del techo y las panteras abalanzándose sobre él se desarrollaron en cámara lenta. ¿Debería describirlo como su capacidad para manipular el flujo temporal a su antojo? Se volvió más fácil evadir los ataques enemigos y también golpearlos. Como su palabra lo indicaba, de hecho se había vuelto más ágil. La supuesta velocidad dependía completamente de quien la observara. Cuanto mayor fuera su agilidad, mayor sería la diferencia entre él y sus enemigos. Desde su perspectiva, parecía moverse a una velocidad increíble. Si tanto la fuerza como la agilidad aumentan simultáneamente, su sinergia debería ser bastante increíble. Esa fue su evaluación final de la estadística de agilidad. Además de todo eso, Jin-Woo desvió la mirada. ¿Qué debo hacer ahora? Estaba mirando las escaleras que conducían al tercer piso. Había una razón por la que continuó cazando en los dos primeros pisos a pesar de que había una manera de llegar aún más abajo. Me está dando escalofríos. Con su percepción mucho más alta, podía percibir el aura de algo siniestro que acechaba allí abajo mucho mejor que antes. Sin duda, algo muy poderoso se escondía en algún lugar allá abajo. No necesitaba verlo para saberlo. Jin-Woo recordó el mensaje que vio en la entrada de esa mazmorra instantánea. No puede salir de la mazmorra. Por favor, derrota primero al jefe o encuentra el cristal de retorno. La existencia del jefe. Jin-Woo había estado vagando por los dos primeros pisos con el fin de elevar sus niveles hasta que no pudiera más, todo con el propósito de luchar contra este jefe. Se había preparado lo mejor que pudo pero, cuando llegó el momento de bajar, estaba sudoroso y nervioso. Jin-Woo le dio una ligera bofetada en ambas mejillas. Quiero decir, he entrado en una mazmorra, así que no puedo irme sin echar un vistazo a cómo luce este jefe, ¿o sí? Cierta tensión era imprescindible para mantener la mejor condición física. Y esa tensión era la adecuada para él. Jin-Woo agarró la espada con fuerza con ambas manos y bajó lentamente los escalones. ¿Se habría equivocado al sentir los escalones inusualmente más largos que antes? Tragó saliva seca. La iluminación era peor que en los dos primeros pisos, pero no había problema en ver hacia dónde iba. ¿Es por mi estadística de percepción? No pudo evitar sentir que su vista había mejorado mucho. Subió con cautela hasta que finalmente divisó el túnel ferroviario utilizado por los trenes del metro. No, él vio donde solía estar el ferrocarril. El túnel que debería haber sido utilizado por trenes ahora estaba lleno de un líquido de color negro azabache. ¿Qué es esto? Más que un túnel del metro, ahora parecía más un lago o un río. Justo cuando Jin-Woo dio un paso más hacia adelante para mirar más de cerca. Un objeto largo parecido a un tronco salió disparado de la superficie del agua negra. Silbido.
Es rápido. Lo que apareció frente a su nariz en un abrir y cerrar de ojos no era un tronco, sino una serpiente con un grosor que rivalizaba con el de una. ¡Hola! Tomado por sorpresa, Jingu solo pudo blandir la espada y golpear la cabeza de la serpiente lejos de él. Sonido metálico. Los ojos de Jinguo se abrieron aún más. ¿Qué demonios? Logró desviar la dirección de la serpiente que se abalanzaba sobre él, pero su confiable espada larga de acero terminó rompiéndose por el impacto. Jingu miró hacia atrás con sorpresa. La serpiente también debe haberse sorprendido por su contraataque, porque no intentó seguirlo de inmediato, sino que optó por simplemente mirarlo fijamente mientras se enrollaba a cierta distancia. El gobernante del pantano, casaca azul de colmillos venenosos. Jingu pudo ver claramente el nombre de color naranja del monstruo. Era una criatura incomparablemente más rápida y resistente que aquellos con sus nombres escritos en blanco. Aún así, es posible que una espada reforzada con energía mágica se rompa de esa manera. Jingu tragó saliva nerviosamente y estudió con cautela al monstruo jefe llamado Casaca. Las escamas azules que cubrían todo su cuerpo brillaban con un brillo aceitoso. Como si se hubiera revestido con una gruesa armadura, esas escamas no tenían huecos destacables. Los golpes de espada no habrían funcionado desde el principio. Lo mismo ocurriría con los puñetazos. Cuando los pensamientos de Jingu llegaron allí, el casaca debió haber terminado su propio análisis sobre su presa, porque finalmente se abalanzó sobre él una vez más. No importaba cómo se lo mirara, era un giro de velocidad aterrador, eso es seguro. ¡Qué asco! Jingu entrecerró los ojos. Ya viene. Al concentrarse al máximo, pudo ver claramente el ataque del casaca, algo que al principio ni siquiera podía descifrar. Todo esto se debía al aumento de agilidad. Justo antes de que el casaca abriera sus fauces e intentara engullirlo, Jingu se apartó rápidamente y dejó que el ataque lo rozara. Al mismo tiempo, rodeó a la criatura con sus brazos y la atrapó en una llave de cabeza. Luego, la sujetó con más fuerza. Sonido de huesos rompiéndose asterisco. La estadística de fuerza de Jingu estaba casi en 50. Una presión increíblemente poderosa se cernió sobre la arteria principal de la serpiente. Esta no pudo zafarse y se retorció como si sintiera dolor. Jingu apretó los dientes y fortaleció aún más sus brazos. Golpe. Boom. El cuerpo de Jingu se estrelló contra las paredes y el suelo, pero nunca soltó sus brazos. Si no hubiera elevado mis niveles lo más alto que pude antes de venir aquí. Literalmente no había fin para preguntarse sobre lo que hubiera pasado si y lo que podría haber sido. Sin embargo, todo tipo de pensamientos todavía se arremolinaban en la cabeza de Jinguo. Si no elevara su nivel hasta el límite. Si su estadística de fuerza no fuera tan ilógicamente alta. Entonces, habría pasado por un infierno increíble para matar a Casaca. No, incluso podría haber muerto aquí. Así que su decisión de no bajar de inmediato resultó ser la más inteligente. Su elección fue, sin duda, la correcta. Grieta. Acompañado por un ruido bastante terrible, el cráneo de Casaca cedió y se rompió en pedazos. Has matado al gobernante del pantano, Casaca azul de colmillos venenosos. Como se esperaba de un jefe mafioso. Su nivel subió 2 después de matar a Casaca. Jingu apretó fuertemente los puños. El nivel que se había estancado en 15 había subido a 17. En tan solo un día, elevó locamente su nivel desde 1 hasta 17. Sin embargo, nadie cazaba jefes para obtener puntos de experiencia. De hecho, si fuera un jefe, entonces todo sería cuestión de conseguir botín. Cuando comenzó a examinar la serpiente muerta, 2 puntos de luz empezaron a brillar desde algún lugar dentro de su cuerpo inerte. ¿2 artículos porque era un jefe? Con expresión de euforia, Jingu extendió la mano hacia los puntos de luz. Anillo Ti. Has descubierto el objeto, colmillo venenoso de Casaca. ¿Lo tomas? Has descubierto el objeto, saco de veneno de Casaca. ¿Lo tomas? Tómatelos todos.
Tan pronto como dijo esas palabras, una daga hecha de hueso y una pequeña bolsa con líquido en su interior aparecieron en sus palmas. Objeto: colmillo venenoso de casaca. Rareza: C. Tipo: daga. Ataque más 25. Una daga hecha del colmillo venenoso del casaca. Contiene restos del veneno del casaca, por lo que al atacar, causa parálisis y sangrado. Se puede guardar en el inventario o vender en la tienda. Efecto de estado: parálisis, el objetivo no podrá moverse. La probabilidad de éxito es fija. Efecto de estado: sangrado, la resistencia de los objetivos se reducirá en un 1% por segundo. Jingu asintió con la cabeza. Una daga hecha no de hueso, sino de colmillo, ¿eh? No está mal con esas opciones, ¿no? A continuación estaba la bolsa. Objeto: saco de veneno de casaca. Rareza: A. Tipo: medicina. Una bolsa que contiene el veneno refinado de casaca. Se encuentra muy raramente al cazar casacas. Beber este veneno te dará una piel fuerte, pero su toxicidad dañará permanentemente tus músculos. Efecto: las escamas de hierro de casaca, 20% de reducción del daño físico. Efecto secundario: músculos dañados, fuerza menos 35. La expresión de Jingu alternaba entre alegría y angustia. El colmillo venenoso de casaca era una buena arma para reemplazar la espada larga rota. No solo poseía más del doble de poder de ataque, sino que también le gustaban mucho los efectos de estado de parálisis y sangrado. Sin embargo, esta bolsa de veneno es un poco. Al principio, estaba muy contento de encontrar un artículo con una clasificación de rareza A, pero al leer la descripción, se dio cuenta de que no era algo que le pudiera dejar completamente satisfecho. Por supuesto, ese efecto de reducir todo el daño físico recibido en un 20% era una gran opción para un objeto de rango A. Sin embargo, también conllevaba una penalización fatal: su estadística de fuerza se reducía en 35. V/diagonal/inversa iste n0, V, el /diagonal B, I, M, /diagonal para la mejor experiencia de lectura de novelas. Sería una pérdida realmente dolorosa para él, especialmente cuando invirtió todos sus puntos en aumentar su estadística de fuerza. ¿Fue esta entonces la famosa espada de doble filo? No, la expresión, costillas de pollo, le venía mucho mejor a este artículo. TL, un modismo coreano. Significa algo así como que la gente no renuncia a las costillas de pollo aunque no haya tanta carne por ahí. Quizás solo podría usar esta cosa cuando su estadística de fuerza aumentara tanto que la pérdida de 35 puntos no le afectara en lo más mínimo, lo cual debería ocurrir en un futuro lejano. Era imposible beberla ahora mismo. Por el momento, debería conservarlo. Con expresión triste, guardó ambos dentro de su inventario. Quizás, si hubiera sacado una daga de rango A y una medicina de rango C, no se habría sentido tan mal como ahora. Bueno, se habría deshecho de la medicina de rango C si no le sirviera de nada, después de todo. Fue entonces cuando apareció un nuevo mensaje. Con la muerte del jefe, el interior de la mazmorra volverá a su estado original. De repente, su vista se nubló un poco, y luego volvió a la normalidad, junto con un ligero mareo que asaltó sus sentidos. Al mirar a su alrededor, se encontró dentro de una estación de metro normal. Las luces de arriba brillaban intensamente y el líquido negro que llenaba el túnel también había desaparecido. ¿Pero dónde está todo el mundo? No solo había personas, sino incluso trenes, extrañamente ausentes. Incluso miró la hora pensando que los trenes habían dejado de circular porque ya era muy tarde, pero el reloj marcaba las 10 de la noche. Entró a la estación a Pion alrededor de la hora del almuerzo, por lo que había pasado más de 9 horas dentro de esa mazmorra. Estuve allí mucho tiempo, ¿no? Si no fuera porque su estadística de cansancio se actualizaba cada vez que subía de nivel, ya se habría desplomado varias veces por la fatiga acumulada. De todas formas, ¿no es demasiado pronto para que los trenes dejen de circular? Jingu ladeó la cabeza al ver que no aparecía ningún tren, por mucho que esperara. Decidió irse de la estación por el momento. Mientras caminaba con dificultad hacia la salida,
no vio a nadie. Pero, mientras subía los escalones para llegar a la superficie, alguien le gritó a Jin-woo desde arriba. ¿Quién anda ahí? ¿Quién iba a pensar que la voz de otra persona sonaría tan acogedora? Jin-woo levantó la cabeza rápidamente. Vio a un soldado empuñando un rifle. ¿Quiénes son? ¿Por qué salen de ahí? ¿No han oído las transmisiones? La expresión del soldado era tan seria que incluso la expresión de Jin-woo se endureció en un instante. ¿Pasó algo? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? El soldado se acercó más, pero entonces vio la espada rota en la mano de Jin-woo. Después de que se rompió, ya no se pudo almacenar en el inventario, y Jin-woo no tenía ganas de dejarlo atrás, por lo que simplemente lo llevó afuera así. Al ver eso, la luz en los ojos del soldado cambió rápidamente. Luego estudió con atención la apariencia actual de Jin-woo. Ahora que este soldado lo había observado más de cerca, la ropa de Jin-woo mostraba varios indicios de que el joven había participado en muchas batallas feroces recientemente. La expresión arrugada del soldado se iluminó en un instante. ¿Por casualidad eres cazador?